Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos una entrevista importantísima, dado los acontecimientos que están sucediendo tanto a nivel nacional como internacional, y que a nosotros particularmente nos gusta entrevistar por su capacidad, y además es un hombre que nunca dice no, siempre trata de complacer a los medios. Me siento honrado con su amistad, desde que él era un niño prácticamente. José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, o secretario en esa época, ¿verdad? Secretario. Sí. Es decir que tenemos hoy un plato fuerte que invitamos a que ustedes lo escuchen, lo vean, lo analicen, porque él es la persona que no habla por hablar, sino con cosas concretas, cosas que usted la puede digerir fácilmente. Pero quisiéramos, antes de ir a la pausa, pues primero decir el disparate que cometió la gobernación de Dajabón al darle carnet a un grupo de haitianos para que vinieran a trabajar a República Dominicana o para que pudieran trabajar en República Dominicana. No sabemos si algún gobernador está autorizado ya por el Poder Ejecutivo o por Migración a emitir esos carnets de identificación. Y nosotros decimos, ¿cuántos miles de carnet no habrán dado? ¿Y a qué precio? Eso le toca al Estado, al gobierno, investigar a fondo qué hay detrás de todo eso. Dar una explicación realmente al pueblo dominicano, que está muy preocupado, muy dolido, porque se dice que por todas partes están entrando haitianos pagando el peaje. Y eso realmente hace que las instituciones, Migración en este caso, pues se desacrediten. Vamos a la pausa. Iniciamos, amigos, formalmente El Pueblo Cuestiona con la honradora presencia del general José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Tiene dirige además la Quinta República. Queremos que en el transcurso del programa nos diga qué es la Quinta República. Pero vamos primero a hablar con el caso haitiano, porque él va a analizar sobre el caso haitiano, va a continuar con aquellos programas que hicimos hace unos cuantos meses sobre Rusia y Ucrania, y va a hablar también sobre los Estados Unidos y las elecciones que se ha anunciado ya, lo de Trump y lo de Biden. Háblanos del caso haitiano primero, general. Bueno, lo primero que debo de hacer, más allá de la cortesía y el protocolo, es manifestar la satisfacción de encontrarme una vez más en este espacio. Y no solamente, como tú decías, yo lo defiero, yo vengo con mucho, siempre vengo, pero no solamente es por las razones de esa amistad a que tú aludes, una vieja amistad a la que tú aludes. Igual que con tu abuelo. Sí, sino también, a eso me refería, sino también lo hago porque cuando vengo aquí, yo tengo la sensación de que estoy visitando al hombre historia, al comunicador histórico, que tantas experiencias ha tenido frente a las grandes situaciones nacionales en los últimos 50 años, me atrevo yo. En los últimos 60 años. 60 años. Ahí está la calle Payati, está la revolución. Claro, me atrevo a decirlo, ¿verdad? Podríamos pasarnos, es más, amerita no solamente tus memorias, sino un libro. ¿Estamos en eso? Sí, debe ser. Bueno, por aquí han pasado todos los presidentes, todos los candidatos a presidente. Y todos los vicepresidentes. Claro, en los últimos 60 años. Bueno, y entonces, aprovechar esta distinción de tu parte para mandar un saludo, como siempre, muy dominicanista a toda la audiencia, que es mucha, de este espacio. Bueno, el tema haitiano hemos hablado muchas veces en este espacio y contigo de la gravedad que representa, de la amenaza que representa, pero amenaza ¿de qué naturaleza? No real. Sí, no es una amenaza, yo lo he dicho muchas veces, no es una amenaza militar, porque la correlación de fuerzas, estoy hablando ya en términos de doctrina militar, es desproporcionadamente como debe ser
a favor de la República Dominicana. Pero dicho esto, hay que siempre decir que pretender por indolencia y otras e indiferencia y algunos interesados que Haití no es la más grave amenaza que se ha presentado jamás a la República Dominicana. Y esto remonta 200 o 300 años. Hasta ahí llega la catadura de esta amenaza. Entonces, es un error que podemos pagar muy caro. Estamos hablando de la supervivencia de la nación. Y estamos hablando también de manera muy específica de la supervivencia, no solamente de la nación, que no es lo mismo, sino de la república. Claro. Y entre ellos, la gradualidad de que, y yo lo he dicho también muchas veces, de que podemos estar exponiendo con esta situación de la migración ilegal y del arma demográfica, que yo le llamo, estamos exponiendo al dislate de los frutos de la democracia dominicana, que como tú eres un testigo de excepción, ha costado mucho sacrificio. Para llegar donde estamos, y no estoy diciendo que estamos bien y que estamos mal, para llegar a esta plenitud de la democracia, plenitud en el sentido de que nosotros tenemos un régimen político con sus errores, claro, con sus limitaciones, pero que en el objetivo de la democracia, de las elecciones, hemos progresado mucho, y tú lo sabes, a pesar claro de ese periodo, y eso ha costado mucho. Entonces esa migración ilegal, fundamentalmente, que es uno de los problemas de la amenaza, uno de los indicativos de la amenaza, está amenazando con tragarse, es más, amenazándonos, se está tragando los frutos de la democracia dominicana, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito del mercado de trabajo y en todos los ámbitos de la vida nacional. Esa amenaza está incidiendo, porque yo siempre también uso mucho como la cantaleta aquella de lo que dice el pueblo dominicano. El pueblo dominicano dice que lo demasiado hasta Dios lo ve, y entonces tenemos que sopesar que lo que está pasando ahí, que ha venido pasando desde hace tiempo, no tiene parangón, no tiene parangón. La presencia haitiana ilegal, desmesurada, que yo soy todavía, y puedo parecer muy radical, yo pienso que no solamente es la migración ilegal, en un momento dado de este transcurrir peligroso para la nación, debemos llegar entonces a examinar, depurar a los que están nacionalizados. Hay que depurarlos, porque tengo la impresión, y no me lo estoy inventando yo, de que se han hecho de forma fraudulenta, irregular, muchos reconocimientos de esa situación. Por lo tanto, entonces, yo siempre uso un tremendismo, lo he usado aquí, y yo digo que con el tema de la dominicanidad, con el tema de la defensa de la nación, con el tema del nacionalismo dominicano, entonces yo soy fundamentalista. Y eso es casi una negación a la razón, ¿verdad? Y yo creo mucho en la razón. Pero ¿cuál es el fundamentalismo? Que yo pienso que lo que está pasando en Haití debe ser analizado por los comunicadores, por los académicos, por los especialistas. Pero a mí lo que me interesa y lo que debe interesar al pueblo dominicano es lo que está pasando aquí frente a esa amenaza. Y entonces eso aquí y ahora. Y ahora. Y eso presupone una toma de conciencia importante de la ciudadanía. Porque también quiero decir algo. En esa situación, y expresado lo que ya he dicho, hay que tomar en cuenta que hay una manipulación de que se quiere decir que el temperamento nacional está dividido casi 50-50 con el tema de la dominicanidad.
Eso no es posible, ni es cierto. Yo me atrevo a decir, no con el dejo ese de los dominicanos que siempre vivimos dando porcentajes, más allá de la estadística, yo me atrevo a decir que el 80% de los dominicanos están frente a ese peligro, lo aceptan y están actuando en consecuencia. En ese sentido, óigame, en las actividades que yo participo, de carácter patriótico, las marchas, etcétera, hay un fenómeno interesante, que bajo el liderato del Instituto Duartiano, que debo hacer aquí un público reconocimiento, eso ha pasado de ser un cenáculo donde se cultiva la admiración, la memoria y el culto a Juan Pablo Duarte. Y era un gran presidente también. Sí, a una institución que en el mismo sentido, pero de forma, de una sinergia muy especial, entonces mantiene a Duarte vivo, porque Duarte está vivo, en la vida sin tiempo del ejemplo. Y esto lo estoy diciendo precisamente, y lo he repetido y lo estoy repitiendo, precisamente en el mes, justamente en el mes y en las cercanías del día de Duarte. Yo, por ello, te decía fuera de cámara y te digo ahora, que yo estoy entregado totalmente a esa articulación del Instituto Duartiano, de mantener esa figura vivo, pero no es simplemente por admiración y ni fervor patriótico, no solamente por eso, sino porque realmente Duarte está vivo. Y necesitamos a un Duarte de carne y hueso, un Duarte paradigmático, lo necesitamos precisamente como arma, pero no para recrear el pasado, sino para librar las batallas a que nos han sometido, que nos han predestinado por una amenaza que ha sido recurrente en toda la historia, pero que ahora, yo vuelvo y te repito, es gravísimo. En ese sentido, yo por ejemplo, yo creo que hay una culpabilidad colectiva de todos los presidentes, de los últimos presidentes. Hay una complicidad colectiva, pero frente a un proceso electoral venidero, el problema no fue lo que hizo fulano antes. ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué dejó de hacer? El problema es lo que va a hacer. Con el caso haitiano. No, lo que va a hacer el caso haitiano frente y la defensa de la nación, porque no solamente la amenaza haitiana, ahí está metida también las potencias, determinadas potencias exógenas. Pero no es eso, básicamente, lo que yo quiero decirte. Yo lo que quiero decirte es que a mí no me gusta jugar nunca la neutralidad. Yo soy enemigo de la neutralidad. Neutrales tienen que ser por la ley los militares, que no deben participar en política. Pero yo pienso que todo el movimiento nacionalista, que de ahí la particularidad que te decía, ahí hay gente de todos los partidos, en todas las actividades que yo he participado, he visto gente de todos los partidos. Y entonces, te decía que hay que participar en el proceso por el que usted quiera, por los posibles. Es más, se ha propuesto, y lo ha hecho el señor Pelegrín Castillo, ¿verdad?, que ahora lo que tiene que hacer el movimiento nacionalista, que ha podido lograr y ensanchar su influencia, más allá de su condición de elemento de presión entre los poderes fácticos, de los nuevos poderes fácticos, es llamar a la unidad nacional, en este momento. Bueno, llamar a la unidad, óyeme, que yo te digo ya que se ha producido, pero yo estoy hablando en víspera del proceso electoral venidero. Lo que hay es que llamar a la unidad. Es más, creo que es Propatria que ha sugerido, y Pelegrín básicamente, que se haga un documento donde se acuerde con las principales figuras que están destinadas a ser presidente o continuar siendo presidente, que se haga un documento de acuerdo
de pacto por la patria. Por la patria. Por la patria. ¿Para qué? Para que la voluntad política que surja del próximo torneo electoral, entonces asegure la continuidad. Se comprometa a la defensa de la nación contra esas agresiones. En ese sentido, yo tengo como preocupado por la historia, como investigador, el mal sabor de que aquí los acuerdos se hacen para no cumplirlos. Que ese otro problema en República Dominicana. Sí, en términos, sobre todo en términos políticos. Yo digo que la primera convención política amañada de la historia nacional fue la Junta de Bondillo. Y la Junta de Bondillo ni siquiera es del periodo republicano, es del periodo anterior, pre-republicano. Bueno, esa fue la primera convención política amañada de la historia dominicana. Bien, ahora bien. Un segundito. Sí. Pausamos, amigos telespectadores, por unos cuantos segundos. Continuamos, amigos, pero antes de dar la palabra a nuestro invitado especial, el general Soto Jiménez, queremos reiterar lo que hemos dicho en otras oportunidades. El momento es tan crucial, señores, tan crucial con respecto al caso haitiano, que creemos que ya es tiempo, o se está pasando el tiempo, de que todos los políticos, los que se crean políticos, y más aún, los que aspiren a la presidencia de la República, los congresistas también, por su responsabilidad con el Estado, se reúnan y el tema sea el caso haitiano. Es preferible remediar, es preferible prevenir que tener que remediar. Y si continuamos así, vamos a tener que remediar. Entonces yo creo, y es un llamado que le hacemos desde esta tribuna pública, el pueblo cuestiona con más de 53 años, por Dios, por Duarte, por la patria, reúnanse todos ustedes y hagan tal como lo señala Soto Jiménez, un compromiso de hacerle justicia, por llamarlo de alguna manera, al pensamiento de Duarte, de que la República Dominicana será libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla, porque hay poderes extranjeros que están detrás de este caso dominico-haitiano, y esto no lo podemos permitir. Bueno, yo pienso que lo que tú has dicho recoge precisamente la esencia del momento, de lo que impone el momento, pero sobre todo en los prolegómenos del proceso electoral, que como tú conoces, en 60 años, tiene sus características muy propias. Es casi un elemento folclórico. Aquí las campañas electorales tienen ese contenido muy dominicanista. Entonces, en el fragor de la lucha política, la lucha por el poder, que esa es la misión de los partidos, yo pienso que hay que reparar fundamentalmente en esa convocatoria que tú aludes, para que sobre todo los que tienen posibilidades fundamentales, porque vamos hacia un camino, hacia una polarización inevitable, ¿verdad? Entonces, y hay muy pocas cosas inevitables en la vida, pero por ese folclore que yo digo, es inevitable. Entonces, yo pienso que se debe necesariamente hacer ese conciábulo, vamos a llamarle así, donde queden aseguradas en obra y en pleno derecho la condición de defensa de la nación más allá del año 2024. Porque la voluntad política, señor, a mí me han preguntado mucho, ¿y cómo se resuelve el problema haitiano? Llamándolo por su nombre, ¿cómo se resuelve? Y yo entonces, sin ser abogado, he dicho, en el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de la ley, que es el elemento fundamental de nuestra soberanía, darnos nuestras propias leyes, pero cumplirlas. Y yo pienso que en el debate se ha dicho mucho
que eso podría ser una solución simplista. No, no. Las leyes están ahí. Las leyes están para cumplirlo. Como decían los latinos, la ley es dura, pero es la ley. Y digo que la ley es dura frente a esa argucia que se ha dicho tantas veces y que yo lo repito de forma, pero de otra posición. Haití ha usado desde hace mucho tiempo lo que yo llamo la estrategia de la lástima, ¿verdad? Y entonces se me ocurren los versos de Neruda en el canto general, cuando habla de Caupolicán. Él dice, envolvió el corazón en pieles negras, ¿verdad? Porque frente a la defensa de la nación, esos argumentos, todo lo que se esgrimen, entonces no aplican. La razón primera es la defensa de la nación. Esa es la primera de las razones, ¿verdad? Que todos estamos obligados a defender. Yo dije, hablando del himno nacional que contiene toda la historia y nuestros dilemas, yo dije que ese himno, el himno nacional dominicano, es el argumento de nuestra fe. Y alguien me escribió diciendo, Soto no debe usar supersticiones. No, yo no estoy hablando de superstición. Ese es el argumento de nuestra fe. Hay muchos tipos de fe. ¿De qué fe yo estoy hablando? De la fe en la nación y sus instituciones, en nuestra condición democrática. Esa es la fe a que yo me refiero. Porque la República Dominicana, y eso se ha dicho poco, es un concepto. Es un concepto de donde se desprende todo el heroísmo del pueblo dominicano, desde Pen y Venables, pasando por la Limonada, hasta la Guerra de Abril. Y más allá. Más allá. Y con lo que hemos tenido que enfrentarnos. Sí. Con casi todo el mundo. Nosotros hemos enfrentado con éxito todas las potencias. Entonces, primero enfrentamos la invasión inglesa, la gran expedición inglesa, y lo derrotamos. El pueblo dominicano, sí, el dominicanito descalzo, y excúseme el diminutivo en que me incluyo yo también, ese dominicano pobre, descalzo, mal armado, mal vestido, poco educado, el heroísmo de ese soldado, de ese dominicano, venció uno de los poderes militares más grandes de la tierra en ese momento, que era el poder inglés, en la invasión de Pen y Venables, que fue la invasión de Oliverio Cromwell, ¿verdad? Entonces vinieron aquí a disputarle su hegemonía, la hegemonía a España. Aquí los dominicanos, los criollos, lo vencieron. Pero después vencimos 2 o 3 veces a los franceses. Y a los franceses, finalmente, del imperio napoleónico, cuando la revolución anteriormente a la revolución de Juan Sánchez Ramírez, o durante la revolución de Juan Sánchez Ramírez, entonces lo vencimos. Y después de eso vencimos a los haitianos en una guerra de 4 campañas y 12 años y multitud de batallas. El ejército dominicano puede decir, como dice, creo que es el ejército chileno, que dice, siempre vencedor, jamás vencido. ¿Y quién es el que venció? Las Fuerzas Armadas del pueblo. Claro. El pueblo en alma. Bueno, pero después de eso vencimos, después de los haitianos, vencimos al poder más grande de su época militar, que fue el Imperio Español, cuando la traición de los conservadores y de Pedro Santana, entonces comprometió la soberanía nacional. Y ahí volvimos. Y ustedes dirán con su suspicacia, ¿y los americanos? Nosotros hemos ido varias veces. Hay gente que dice que fueron 2 veces, ¿verdad? Y se acepta así. Yo creo que se intervino antes. 3. Exactamente. Desde la revolución, la llamada revolución de los presos, ¿verdad? Y con los mismos argumentos de siempre, para proteger vidas y bienes norteamericanos. En el caso norteamericano, diríamos, del 65, si no lo ganamos, lo obligamos a sentarse. No, y en las dos no pudieron vencernos. Después de esas intervenciones, el resultado es que exactamente, no solamente no pudieron vencernos, sino que estamos aquí hablando de esto. Tú tienes 60 años diciendo
lo que te da la gana en función de los intereses nacionales, claro, y seguimos cantando el himno nacional. Claro, claro. No pudieron lo que pudieron en otras partes, aquí no pudieron, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que participar. Yo voy a participar en su momento, en el proceso político nacional. Es un pecado no participar. Hay que participar, porque ahí reside lo del analfabeto político. Nosotros siempre nos vimos quejando de los gobiernos que surgen de esos procesos, pero la gran pregunta es, ¿y qué hiciste tú? ¿O qué hicimos nosotros? Exacto. Para que eso... Bueno, sí, hay un principio político muy viejo, creo que de Sartori, que dice que si hacemos las mismas cosas, tendremos los mismos resultados. Es una especie de ciclo mortal, ¿verdad? De repetir. Alguien usó una figura que yo también uso mucho en mis charlas. El dominicano le encanta tropezar varias veces con la misma piedra. Le encanta eso. Y tengo la sospecha de que cuando no tropezamos con la misma piedra y no hay piedras en el camino, nosotros la ponemos. ¿Y tú sabes por qué la ponemos? Porque en nuestra cultura el heroísmo nos unibula, nos arrastra. Y eso está ahí, no solamente en la retórica de Joaquín Balaguer, sino en la retórica de todos los grandes hombres, hasta Peña Gómez, el más grande dirigente de masa de este país, decía que él necesitaba un coronel que se casara con la historia. Tú lo recuerdas, con la gloria, muchas veces, con la gloria. ¿Qué es lo que pasa? Es eso mismo. No son nibula el heroísmo permanente. Recuerda, y ya esto es una palabrota, que ese heroísmo del pueblo dominicano ha salvado muchas veces la nación, ¿verdad? Pero lo ha jodido también, muchas veces, cuando entramos en el proceso de las montoneras, de las guerras civiles. Yo digo, personificando el machete, que el machete es ese redentor, forjador de libertades, también en determinado momento, ese heroísmo devocado, perdió la nación por caminos indeseables, Entonces, yo pienso realmente, si de pensar se trata, de que debemos poner mucho ojo y cuidado en las próximas elecciones de la República Dominicana, en ese proceso electoral. Y creo que vuelvo y te repito, que hay que participar. El dominicano, o activa, preferiblemente activamente, pero pasivamente también, atendiendo únicamente, y ese es el pensamiento de Duarte, al servicio de los intereses nacionales. Bien. Que son los intereses de la colectividad. Bien, hay cosas que brevemente, antes de la pausa, yo quiero señalar. Cuando el 11 de septiembre se produjo aquel criminal atentado contra las Torres Gemelas, a horas o a minutos, ya los adversarios del presidente de la época estaban todos reunidos con él, porque era un problema de la patria, era un problema de los Estados Unidos. ¿Por qué aquí los políticos no se pueden reunir para hablar justamente sobre ese tema fundamental que es el caso haitiano? El que mañana, si seguimos como estamos, nos va a tragar a todos, a los que estamos en esta lucha y a los que se mantienen indiferentes. Y entonces, aquellos serán los responsables. Creo que ha llegado el momento de que se firme un pacto entre los grandes líderes políticos dominicanos sobre el caso haitiano. De lo contrario, mañana usted no tendrá calidad moral para decir una coma de que nos invadieron los haitianos, de que tuvimos que abrirle, porque, bueno, y señalar claramente de que hay intereses extraños que quieren, si no la fusión, que nosotros nos hagamos cargo de la situación haitiana. Y eso no va a pasar, no podrá pasar y no podrá pasar, porque por encima de todo está la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón, de los trinitarios y de aquellos que lucharon en esas batallas después de la independencia nacional. Aquellos que lucharon en Azua el 19 de marzo, los que lucharon en Santiago el 30 de marzo,
no lo podemos dejar solo en el recuerdo solamente, sino imitarlo. Sí. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia del ex general José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, pero un gran historiador, un gran estudioso de República Dominicana, que nos honramos con su amistad desde que él era un niño prácticamente. Él lo dice, y yo creo que es verdad, por la diferencia de edad. De hecho, puede ser mi hijo. Vámonos al caso norteamericano, Soto Jiménez. Bueno, a eso yo me iba a referir, aunque tú no me lo preguntaste, porque tú dijiste en el segmento anterior, tú hablaste de esa invocación y advocación patriótica y dijiste el problema del 11 de septiembre. Bueno, ahora estaban todos reunidos. Sencillamente te digo que a mí me tocó participar en esa convocatoria que hizo el presidente Mejía. Y déjame decir una cosa, claro que fue una convocatoria, pero yo pienso que apremiada por el interés y el sentimiento nacional. Lo que quiero decirte es que fue el ejemplo muy valedero, fue una invocación patriótica, pero patriótica para nosotros, por las consecuencias que hizo, más allá de las personas que murieron en ese atentado, dominicana, que había dominicanos. Exacto. También hubo una sucesión de hechos, como fue el lamentable accidente de, creo que, de American. Del avión. Del avión de dominicanos. Y entonces, sobre todo las repercusiones que iba a tener en aspectos fundamentales del país como el turismo. ¿Cómo iba a deprimir eso? Bueno, el turismo. Entonces, el presidente recibió el apoyo de todos los sectores nacionales en ese momento. Y por eso tú decías que fue una invocación patriótica. No porque la patria sea los Estados Unidos, claro, indudablemente. Claro. Pero también fuimos solidarios con los Estados Unidos. El presidente Mejía fue solidario en su momento con los Estados Unidos. Todavía inclusive en aspectos que no se han esclarecido debidamente en la información de la gente, que no las personas todavía no lo manejan bien porque no han tenido sus difusores. Pero tu pregunta muy interesante, y yo quiero meter ahí un anuncio. El anuncio es la sencilla razón de que aquí se dijo, yo te dije a ti aquí, sin tener preocupaciones de oráculo, ni de profeta, ni nada, simplemente analista, sin información privilegiada, vuelvo y repito, simplemente en el análisis, claro, de los diferentes medios y de los acontecimientos. Yo te dije a ti lo que iba a pasar con la guerra de Ucrania y Rusia en este programa. Mientras todo el mundo apostaba a la generalización de la guerra, grandes entendidos, a la generalización de la guerra. Y otros apuntaban, pero de inmediato, y otros apuntaban ante el gravísimo peligro del uso de armas nucleares. Yo te dije que, siguiendo la lógica militar, que no iba a pasar una cosa ni la otra. Desgraciadamente esa guerra se ha extendido, se ha convertido en una guerra de desgaste. Pero mientras todo el mundo hablaba de una tercera guerra mundial o una cuarta guerra mundial, yo dije que era la repetición realmente, buscando esas comparaciones morrocotudas con una nueva guerra fría. Que esa fue la dinámica. Textualmente lo dijiste así. Sí, así mismo. Bueno, y eso es lo que ha pasado, lamentablemente, por las pérdidas de vida y por las destrucciones de los bienes materiales de esa nación, Ucrania. Pero eso es lo que ha pasado, y la política internacional se nutre no de eufemismos, sino de realidades. Y ese ha sido el caso. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, donde esa guerra ha tenido una influencia importante, yo creo que los Estados Unidos está viviendo un momento crítico ahora mismo. Un momento crítico. En el resquebrajamiento del famoso establecimiento, el viejo establecimiento norteamericano, que ya no depende básicamente de esas consideraciones que eran
prácticamente decretos en los intereses del establecimiento del que habló el presidente Eisenhower, y se ha hablado muchísimo después. Y además, ha cambiado la dinámica política norteamericana. Antes era muy simplista y las posiciones eran muy expresas entre demócratas y republicanos, sabiendo muy bien que ese concepto de conservadores y liberales no aplica perfectamente aquí. No aplica perfectamente aquí. ¿Por qué? Porque allá es muy fácil saber cuáles son los enunciados de los liberales y de los conservadores y sus políticas. Pero aquí usted no es conservador y liberal, dependiendo básicamente de su clase social. Usted encuentra personajes, grandes pensamientos y activistas liberales. Usted lo encuentra en las clases elevadas, inclusive en las clases elevadas económicas, lo que los norteamericanos le llaman, los gringos le llaman the ruling class. Y también encuentra conservadores, ultraconservadores, en las clases más deprimidas de la población. Pero en los Estados Unidos ahora está pasando un fenómeno interesante. El presidente Trump sigue siendo una figura. Inclusive se habla de que podría acudir de nuevo como candidato, cosa que no está prohibido, pero sí está condenada por la tradición, y la tradición, lo que es, los entendidos llaman como lo consuetudinario, es muy importante en los Estados Unidos. Pero la realidad es, y es un fenómeno interesante, fíjate, en un país donde las instituciones realmente funcionan, fíjate que las encuestas, todas las opiniones diversas aseguraban que los republicanos iban a barrer en estas elecciones. Y no fue así. Casi hubo una paridad, claro, a favor de los republicanos en ambas cámaras, ¿verdad? Porque ellos le llaman la casa y también le llaman el Senado. Y lo vimos recientemente. Pero eso también se refleja en las posiciones que se toman. Y hay que tocar el caso haitiano. El caso haitiano se debatió en el Congreso y yo pienso que se puede derivar un apoyo a los dominicanos. Pero ahí hay declaraciones graves. En ese apoyo, donde ellos combinan a las instituciones que hay que apoyar, que no era como antes, o sea, reciente, que hay que apoyar a la República Dominicana, en esa consecuencia. Sin embargo, se refleja la gran influencia que tiene, debido al caucus negro, que tiene Haití en esta administración, en la administración Biden. Hay que recordar que la última acción de campaña pública que hizo el presidente Biden al final de su campaña fue una visita, entre ellas, entre otras, fue una visita al pequeño Haití, en la Florida, en Miami. Y él aseguró que él iba a resolver ese problema. Son visiones diferentes de lo que es el aspecto migratorio, que por cierto el presidente Biden, a pesar de sus posiciones antiguas, ahora se ha dado cuenta que hay que reforzar la frontera. Y ha hablado de eso. Inclusive ha hablado de una especie de acuerdo, ¿verdad? Acuerdo que, por cierto, como ejemplo, nosotros no debemos seguir de ese tipo. Yo creo que la ley no se acuerda, la ley se cumple. En nuestro caso, la ley debe cumplirse. Le guste a quien no le guste, y nuestras leyes son muy claras con respecto al aspecto migratorio, ¿verdad? Bueno, amigos telespectadores, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona hoy con la narradora presencia una vez más de una de las voces que a nosotros realmente nos fascina escuchar, analizando la situación no solamente nacional, sino internacional, porque él se ha dedicado también a estudiar, por eso habla con tanta propiedad sobre todos los acontecimientos nacionales, latinoamericanos, mundiales, en fin. Y eso es lo que el pueblo necesita, escuchar de sus dirigentes, de sus líderes, opiniones que lo puedan orientar, bien orientar, no mal orientar. De manera que creemos que
los medios de comunicación todos debemos seguir buscando este tipo de entrevistados, porque realmente sin tener que llegar uno al exagerar, le presta un gran servicio al pueblo dominicano. Yo soy de lo que creo que con esta comparecencia muchos miles de dominicanos se van a convencer de que sobre el caso haitiano no nos podemos quedar con los brazos cruzados ni con la boca callada. No nos podemos quedar, repito, con los brazos cruzados y con la boca callada, porque entonces seríamos todos cómplices de lo que pudiera pasar en un futuro inmediato o mediato. Por eso hay que seguir hablando de la peligrosidad del caso haitiano sobre República Dominicana. Será pues hasta la próxima. Periódico Hoy, enero 2023. Biblia, Iglesia y persecución minera. Por Osiris de León. La minería, como actividad extractiva y productiva que aporta bienes metálicos y no metálicos requeridos por la sociedad, ha existido desde el mismo origen de la sociedad, pues fue la sociedad la que utilizó cobre, estaño y hierro para los primeros hitos del desarrollo, el progreso y la transformación de la sociedad. Y fue la misma sociedad la que demandó bloques de roca caliza, de basalto y de granito para construir templos, edificios de gobernación, obeliscos, almacenes de alimentos y viviendas que garantizaban alimentación y protección de líderes y de ciudadanos en los imperios establecidos por asirios, caldeos, babilonios, egipcios, griegos y romanos, y catedrales cristianas, así como refugios para cristianos perseguidos por el Imperio Romano, al mismo tiempo que el Imperio Romano hacía minería para extraer bloques de piedras para caminos, acueductos, sedes de gobiernos y viviendas seguras para sus ciudadanos. Y fue la misma sociedad la que posteriormente utilizó carbón mineral, petróleo y gas para sustituir a la leña y al carbón vegetal como fuentes de energía para cocinar alimentos y para sistemas de transporte mecanizado y para sistemas de energía eléctrica que ya cubren a la mayor parte de los núcleos urbanos de todo el planeta. El libro del Génesis, el primero del Antiguo Testamento, dice en su capítulo 2, versículos del 10 al 15, que después de la creación, un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto. Río que después se dividía en 4 ramales. El primero de ellos, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Jávila, donde hay oro excepcionalmente puro. El segundo, llamado Gihón, el tercero, llamado Tigris, y el cuarto, llamado Éufrates. Y Dios puso al hombre en ese jardín del Edén para que lo cultivara. Así que, desde la primera narrativa de la creación, el oro ha sido descrito en la Biblia como un metal de alta pureza puesto por Dios a orillas de los ríos para que el hombre lo utilice, y eso lo saben bien todos los sacerdotes. De igual modo, el libro del Éxodo, el más impresionante y mejor narrado de los libros del Antiguo Testamento, escrito quizás 1500 años antes de Cristo, nos dice en el capítulo 25, versículos del 10 al 22, «Hay un arca de madera de acacia, recúbrela por dentro y por fuera con oro puro, ponle un ribete de oro alrededor, ponle 4 argollas de oro en las 4 patas, 2 a cada lado.
a través años de madera de acacia, recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas de oro de los costados, para que el arca revestida de oro pueda ser levantada, y déjalos allí. Luego, coloca en esa arca la ley que te voy a entregar con 10 mandamientos. Luego, haz una tapa de oro puro para cubrir el arca revestida de oro, y ponle encima 2 querubines, ubicados en los extremos, uno frente al otro, hechos de oro y labrados a martillo, con tapa y querubines hechos de una sola pieza de oro. Luego coloca la tapa sobre el arca, y allí me encontraré contigo. Siendo esa la primera narrativa bíblica de un mandato de Dios al hombre para utilizar el oro puro para revestir el arca de la alianza, para protección de la ley de los 10 mandamientos, y para la cual se requería de la pureza y la inoxidabilidad del oro. Y eso lo saben los sacerdotes, aunque algunos esquivan leerlo para no contradecir su discurso antiminero. La Biblia también nos dice en el segundo libro de Crónicas que el rey David entregó a su hijo Salomón los planos para que construyese un templo para Jehová en el monte de Moriah, para el cual reunieron todas las riquezas del reino, equivalentes a 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, hierro y bronce en gran cantidad, a lo que sumaron sus riquezas personales en oro y plata, y las riquezas en oro y plata aportadas por el pueblo, y que estando ya disponible el dinero, asignaron 80,000 cortadores de piedra para trabajar en las canteras mineras de la montaña, siendo el primer gran templo de la iglesia terminado en el año 953 a.C., construido con bloques de piedra caliza blanca, extraídos en canteras mineras, templo que estaba totalmente revestido de oro puro, según Primera de Reyes 6, 20-23, incluyendo el altar revestido de oro puro y una mesa de oro puro para colocar los 12 panes de la presencia del Señor, 10 candelabros de oro puro, lámparas y tenazas de oro puro, copas, tazón e incensarios, todos de oro puro, y gozones en la puerta, también de oro puro. Primera Reyes 7, 48-50. Entonces los sacerdotes instalaron allí el arca de la alianza. Primera de Reyes 8, 6, la cual estaba revestida de oro puro. De repente, en el presente algunos sacerdotes, quizás desafiando a los textos bíblicos que dicen representar, o quizás arrepentidos de que su iglesia, desde los cimientos de su fundación hasta el día de hoy, haya valorado y utilizado el oro como un metal puesto por Dios en la tierra del Edén para uso y beneficio del hombre y de la iglesia, han iniciado una nueva inquisición contra toda propuesta de actividad minera, especialmente minería de oro, olvidando que todas sus catedrales e iglesias, todos sus seminarios y escuelas y todas sus viviendas han sido construidas a partir de rocas extraídas por la minería y cementos aportados por la minería, que el combustible de sus vehículos lo aporta la minería y que el gas de sus cocinas lo aporta la minería, y que constituye un inexplicable desconocimiento de los orígenes de la iglesia o una hipocresía desarrollar contra la minería una persecución similar a la que los romanos desarrollaron en contra de los cristianos desde los tiempos de Jesucristo, a quien crucificaron y que se mantuvo hasta que los emperadores Licinio y Constantino suprimieron esa persecución en el año 313 después de Cristo, a través del Edicto de Milán,
sin que en el presente ninguna autoridad de la Iglesia firme un nuevo edicto que ordene suprimir tal persecución minera.